Cuando Elí y yo éramos adolescentes repugnosos, es decir, estábamos en esa etapa de la adolescencia en la que no nos gusta hacer nada y todo lo que opinan nuestros padres ya inmediatamente nosotros nos negamos, fuimos en una ocasión a un viaje a African Safari, íbamos con varias familias. Me parece que yo todavía no estaba casado con Melanie, estábamos en ese tiempo en el que ya estábamos comprometidos, pero todavía no nos casábamos. Entonces yo como que andaba de mal humor porque pues extrañaba a mi novia en ese entonces, Melanie. Elí andaba como de mal humor porque pues estaba en la adolescencia, y íbamos en la camioneta como 19 personas, y como era African Safari, tenemos que ir sin aire acondicionado para poder estar viendo los animalitos y así, todos encerrados. Además la camioneta pues con tantas personas no enfriaba el aire, entonces estábamos súper atosigados ya. Y entonces Elí y yo comenzamos a usar todo el viaje una frase que decíamos: no hombre, este viaje no era de Dios, esto no es de Dios. Y el aire no prendía y decíamos: no, es que no es de Dios este aire. Y llegábamos con los animales, estaban dormidos: no, es que no es de Dios este viaje. Y todo el viaje esa fue nuestra frase: esto no es de Dios. Lo usábamos mucho Elí y yo, pero en esa ocasión creo que la gastamos tanto que no lo hemos vuelto a decir. Cuando decimos que algo no es de Dios, a lo que nos referimos es que algo de plano no está saliendo, que le estamos echando ganas y de plano no sale, y no sale porque no sale. Es decir, es desagradable, está feo, está mal hecho, etcétera, etcétera. Entonces decimos: se me hace que esto no es de Dios. El sermón de hoy se llama Dios es el creador, pero no todo es de Dios. Es decir, hay cosas que, digámoslo así, Dios no desea, no le gustan, incluso está en contra de ellas. Vamos a leer Génesis 3, 1 al 24. Ya hemos leído en los pasajes anteriores acerca de la creación. Dios creó todo, pero hay cosas que no son de Dios. Vamos a Génesis 3 y vamos a leer en realidad todo el capítulo, pero como es bastante larguito, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos comenzando a leer el versículo 1. Ustedes síganme con su vista y yo lo iré leyendo y me detendré cuando encuentre el pasaje en donde me quiero detener. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí voy a hacer una pausa, hermanos. Hace falta hacer una aclaración. Cuando se escribió el Génesis, seguramente fue Moisés, o fue Moisés el que mandó que se escribiera, pero el caso es que en ese tiempo de la teología cristiana no había un concepto de diablo, no había un concepto de enemigo de Dios. En ese momento los judíos interpretaban que había un Dios, Jehová, que los demás dioses eran ídolos, es decir, no existían, eran nada más estatuas que otros pueblos adoraban, pero solamente había un Dios que era Jehová. Y ellos entendían que este Dios provocaba intencionalmente todas las cosas, provocaba lo bueno, incluso provocaba lo malo. Si leemos por ejemplo en Crónicas y en Samuel, se nos dice en Samuel que David hizo un censo soberbio, por egoísta, porque Dios lo movió a que lo hiciera. Y si leemos en Crónicas acerca de ese mismo pasaje, nos dice que David hizo el censo porque el diablo lo tentó para que lo hiciera. Parecería una contradicción, pero tenemos que entender que Crónicas se escribió más o menos 300 años después de que David había sido rey, mientras que Samuel se escribió pocos años después, es decir, casi contemporáneo al tiempo de David. Cuando se escribió Samuel, no había una concepción todavía de un ser que fuera enemigo de Dios. Cuando se escribió Crónicas, ya se tenía esa revelación de parte de Dios. Aquí está pasando lo mismo. Cuando Moisés escribió, o cuando Moisés mandó que se escribiera el Génesis, no existía un concepto de enemigo de Dios. Solamente existía el concepto de Dios es único, los demás dioses son ídolos, no existen. Por eso resulta tan peligroso, tan grave, cuando el pueblo hebreo se fue tras otros dioses. Fue cuando comenzaron a creer que tal vez sí existían esos otros dioses. Así que su idolatría es todavía peor, si la entendemos así. Por eso Moisés nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Esto tiene importancia más adelante, tenemos que entenderlo así. No fue un animal creado por Dios, sino fue el enemigo de Dios que hizo esto. Vamos a seguir, versículo 4 en adelante. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Hasta aquí vamos a leer. Hay una primera cosa que nos dice este pasaje que no es de Dios. La naturaleza pecaminosa no es de Dios. Dios no creó el pecado. Dios no creó la maldad. Dios creó las cosas buenas, la perfección. De hecho, la idea de pecado en sí misma va en contra, o más bien el concepto de pecado nos habla de que el pecado es exactamente lo contrario a Dios. Pecado significaría aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. Dios no crea el pecado entonces, sino que el pecado se creó cuando los seres humanos rechazamos a Dios por influencia de la serpiente, por influencia del enemigo de Dios. Es decir, el pecado se crea como consecuencia de un rechazo a Dios. Muchas veces entendemos la idea de pecado original como una acción humana y en ocasiones se entiende, especialmente así coloquialmente, la idea de pecado original tiene una connotación sexual, pero no tiene nada que ver con eso. El pecado original es una decisión del ser humano, es una elección, es el haber decidido que no le vamos a hacer caso a Dios, es el decidir que lo que Dios está diciendo no es verdad, es el decidir qué quiero que sea verdad. ¿Qué voy a opinar yo respecto a la verdad? ¿Qué voy a opinar yo respecto a lo que es bueno y lo que es malo? Así que comer del árbol del fruto del bien y del mal, más bien de la conciencia del bien y del mal, no es comer, no es una acción, sino es una decisión. Digámoslo así, Adán y Eva cometieron este pecado no al arrancar el árbol, sino al decidir hacerle caso a alguien que no fuera Dios. Como consecuencia, arrancaron un fruto y se lo comieron. Pero ese no fue el pecado original, sino la decisión que los llevó a hacer esto. La naturaleza pecaminosa entonces no es de Dios, no es Dios quien creó la maldad. Se crea como consecuencia de una ausencia de la autoridad de Dios. Lo entendemos en la física respecto, por ejemplo, a la luz y a la temperatura. Dicen los científicos que no existe la oscuridad, sino que existe mucha luz, poca luz y ausencia de luz. Cuando hay mucha luz, está alumbrado. Cuando hay poca luz, pues se ve oscuro. Y si no hay nada de luz, esa es oscuridad absoluta. La temperatura es igual. No existe el frío. Existe mucho calor o poco calor. Y el cero absoluto es no hay temperatura. Es lo mismo con el pecado. No es que Dios haya creado ese camino, sino que es el camino que seguimos, que digámoslo así, no existe, nos lleva a la perdición, nos lleva al abismo, nos lleva a la no existencia. Por eso cuando Dios les dice que si comían de ese fruto del árbol morirían, es verdad. No lo está diciendo como una consecuencia inmediata a comer del fruto, sino como una consecuencia general o más bien una consecuencia absoluta. Si comían de ese fruto, su vida se iba a deteriorar hasta que finalmente llegaran a morir física y espiritualmente. La serpiente o el enemigo, el diablo, fue astuto en tergiversar la verdad, porque lo que él está diciendo es, no van a morir al morder el árbol, pero él sabía que sí iban a morir como consecuencia de desobedecer al Señor. Así que entendámoslo así, la naturaleza pecaminosa no es de Dios, el mal no es natural, el mal es el resultado de una descompostura, de una perversión, de una corrupción de nuestra vida. Ser malos va en contra de nuestro diseño, es decir, ser egoístas, ser crueles, va en contra de nuestro diseño. No nos debería de salir tan bien como parece que nos sale a los seres humanos el día de hoy. Adquirimos una naturaleza pecaminosa por una influencia externa. Esto es muy importante. En una ocasión preguntaba a mi hermano que si existe el diablo, ¿por qué tendría que existir? Y así, y estuvimos platicando mucho rato, el Paz, él, yo, y Melanie ahí metía su cuchara con comentarios médicos también. Pero llegamos a una conclusión ahí entre familia.
de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, tendría que existir el diablo. Y su pecado es un pecado muchísimo más grave que el que los seres humanos hemos cometido. Porque, digámoslo así, él, por decisión propia, sin que nadie le influyera, ha querido ser igual a Dios. Y por eso nos influyó a nosotros a que cometiéramos el mismo pecado. Pero si hubiera sido porque los seres humanos ya teníamos una predisposición a pecar, entonces significaría que Dios es el que creó el pecado, que Dios es el que nos programó o que nos puso esa posibilidad. Tenemos que entenderlo así, no teníamos esa posibilidad. A Adán y a Eva no se les hubiera ocurrido por sí solos comer del fruto. Jamás se les hubiera ocurrido desobedecer a Dios por sí solos. Tuvo que llegar alguien más a influirles, a convencerles. Por eso tenemos que reconocer, nuestro pecado es artificial en nosotros. Y una vez que lo hemos adquirido, Adán y Eva, una vez que lo adquirieron, todos los seres humanos de esta tierra estamos descompuestos. Esto significa una cosa bien importante. El plan de Dios es que seamos buenos, que seamos obedientes a Él, que sigamos su voluntad. Y por eso nos lo propone, nos lo enseña, trata de hacerlo atractivo, trata de mostrárnoslo por todos los medios. Pero al final de cuentas, nos toca decidir. Tenemos que decidir entre el bien y el mal. Adán y Eva, en esta ocasión, decidieron mal. Por lo que vemos en la palabra de Dios, muchas veces los seres humanos hemos decidido mal. Caín y Abel, Dios les dice, adórenme. Caín lo hizo con frutas, Abel lo hizo con un cordero. Y Dios dijo, quiero que lo hagan con un cordero. ¿Por qué? Porque les quieren ejemplificar lo que va a ser más adelante cuando venga Jesucristo y sea sacrificado. Y Caín se enojó, sí, pues no te gustó, pues órale. Decidió mal. Dios les dice a los seres humanos, adórenme. Vemos más adelante en el Génesis que comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Y le dice a Noé, háblales. Y Noé les dice, oigan, Dios va a destruir esto, arrepiéntanse. Y decidieron mal. La torre de Babel, decidieron mal. Día tras día, los seres humanos decidimos mal. Pero siempre el Señor nos vuelve a dar otra nueva oportunidad. Nos vuelve a dar otra nueva. Se fijaron 3 veces, hice un pleonasmote. Pero porque esa es la idea. Continúa, sigue, nos vuelve a invitar, nos vuelve a decir, decide por el bien. Decide por mí, decide seguirme. La naturaleza pecaminosa no es de Dios, no es lo normal, no debería ser lo que pasa en nuestro mundo. Debería escandalizarnos los horrores que ocurren a nuestro alrededor y deberíamos estar dispuestos a enfrentarlos y a hacer algo. Y lo que hay que hacer es someternos a la autoridad de Dios. Lo que vemos aquí es Adán y Eva decidiendo obedecer a la serpiente. Los seres humanos el día de hoy, día tras día, volvemos a decidir obedecer al egoísmo, obedecer al materialismo, obedecer al beneficio inmediato, etcétera, etcétera. Cuando lo que Dios nos dice es, sígueme a mí, obedéceme a mí. Así que decidamos bien. Segunda idea, el dolor no es de Dios. Vamos a seguir leyendo, me quedé en el versículo 8, en el versículo 9 más bien. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado,
porque polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahí vamos a leer, ahorita seguimos leyendo. El dolor no es de Dios. Vemos aquí que Dios muestra cuáles son las consecuencias del pecado. Ahora debemos de entenderlo así. El Génesis, especialmente estos pasajes que nos hablan de la creación, tienen un lenguaje poético. Nos hablan de cosas verdaderas. Tuvieron que existir un primer ser humano y una primera ser humano. Tuvo que haber un momento en el que la maldad entró en este mundo a consecuencia de una influencia externa que nos tentó y a la cual obedecimos. Tuvo que haber un momento en el que las cosas cambiaron en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero tiene un lenguaje poético, así que no deberíamos de usar la gramática de este pasaje para establecer doctrinas básicas o para establecer ideas respecto a Dios. Tenemos que, digamos, quitarle un poquito de la poesía. Dios no está aquí dándonos un castigo. No está mandando unas consecuencias que intencionalmente quiere hacer para dañarnos. Digámoslo así, estos dolores de los cuales les dice a los seres humanos, no son los únicos que los seres humanos vivimos el día de hoy. Y en ocasiones podemos hasta decir, no son los peores. Físicamente sí hay algunas cosas aquí graves, pero yo me puedo imaginar algunos dolores bastante más intensos que dejan traumados a las personas. ¿Me explico? En una ocasión leí una frase que decía, un par de pacifistas le decía uno al otro, es que la guerra es un infierno. Y le decía el otro, no, la guerra es peor que en el infierno, porque en el infierno solo están sufriendo los culpables. En la guerra muchas veces, y la mayoría de los que sufren, son inocentes. Es un dolor espantoso el hablar de situaciones de guerra. Vemos el día de hoy en las noticias, ni siquiera quiero hablar de cosas, pero cosas espantosas. Hay dolores horribles en este planeta. El dolor no es de Dios. Dios no está dándole a los seres humanos aquí una venganza por haberse portado mal, sino que nos está mostrando, alejarse de mí les va a traer dolor. No obedecerme a mí les va a traer sufrimiento. Los mandamientos que nos da el Dios, los principios divinos que están en su palabra, Dios nos los dio para evitarnos el dolor, para evitarnos problemas. Hay una especie de meme ateo en contra de la Biblia. Por ejemplo, cuando dicen algunos así ateos, ay, sí, dicen que la homosexualidad es mala porque está en la Biblia. Pues la Biblia también dice que es malo usar ropa de dos diferentes textiles. La Biblia también dice que es malo comer camarón. La Biblia también dice que es malo que las mujeres estén en sus días, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen un montón de cosas que están en Levítico, que son instrucciones que dio el Señor. Pero el problema es que no están entendiendo la razón de esas instrucciones. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que la homosexualidad es pecado, pero no porque la Biblia lo diga es que se convierte en pecado, sino que ya es algo que nos hace sufrir, que trae dolor a las personas que lo practican. Al igual que comer cerdo mal cocido trae dolor a las personas que se lo comen. ¿Me explico? Cuando Dios dice no coman cerdo, no coman buitre, no coman camello, no coman camarones, no coman almejas, todos los animales que dice la Biblia que no deben de comer son animales que comen desechos o carroña y que por lo tanto se tienen que cocinar de cierta manera que si no se hace bien va a traer un gran problema de estómago. Algunos son animales que tienen muchísima grasa, que cuando se los come uno, arteria tapada al instante. Dios está dando instrucciones para ayudarles a estar bien. Cuando les dice que no usen ropa que tenga rasgaduras o que no usen ropa en donde se mezclen dos diferentes tipos de tela, está diciendo una instrucción bien básica. Le está diciendo, vístanse bien, véanse guapos y guapas cuando se vistan, no anden dando mala imagen, no se vistan como vagabundos. Por eso les dice, no anden con ropa rasgada. Si uno agarra una tela que tiene lana y que tiene algodón, después de lavarla, se va a fruncir en algunos lados, porque son telas de diferentes tipos de hilos que se encogen o se estiran de diferente manera. Así que lo que está diciendo Dios es, véanse guapos. No está diciendo que está en contra del algodón y la lana mezclados. ¿Me explicó? Así son las instrucciones de Dios. Son cuestiones muy prácticas que si las analizamos en su totalidad, tienen como único propósito que nuestra vida sea fácil, que estemos en paz los unos con los otros, que vivamos tranquilos y que vivamos felices. Tenemos que entenderlo, el dolor no es de Dios. Cuando sufrimos, significa que alguien no hizo la voluntad de Dios, ya sea
yo y por consecuencia de mi pecado estoy sufriendo. Ya sea el que me está dañando está desobedeciendo a Dios y me hace sufrir. O ya sea porque la humanidad en pleno ha estado pecando tanto tiempo, ha estado desobedeciendo tanto a Dios, que nuestra sociedad, nuestro planeta, nuestra propia especie se ha deteriorado tanto que ahora tenemos enfermedades que no existían hace algunos años, que ya no funciona tan bien nuestro cuerpo porque es genética, porque hay ya un error de diseño, tanto tiempo deteriorando nuestro cuerpo que se ha ido traspasando de generación en generación y no hay más remedio. Por eso nos va como en feria cuando ya estamos llegando a cierta edad. Yo les decía a los jóvenes hace poco que yo siento que mi cuerpo me está traicionando, me siento ofendido con él porque nos habíamos hecho promesas que íbamos a ser atléticos. Yo siempre me imaginaba así, pues siempre fui flaco, ya no. ¿Me explico? Estoy sufriendo una especie de anorexia. Cada vez que me veo en el espejo me veo más gordo. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que tenemos a nuestro alrededor se ha ido deteriorando por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a Dios. Si no hubiéramos sido tan desobedientes, si el día de hoy nos sometiéramos más a su voluntad, nos ahorraríamos muchos dolores. El dolor no es de Dios. La obediencia nos conviene. Hacerle caso a Dios nos conviene. Dios no se está vengando con Adán y Eva. Dios les está mostrando, si me hubieran obedecido, seguirían viviendo felices de la vida, pero al haberme desobedecido, al haber decidido que yo ya no sea su rey, que ya no estén bajo mi autoridad, ¿quién los va a proteger? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién va a dar la vida por ustedes? Les está diciendo Dios. Más adelante vemos, más bien, ya leímos el pasaje, el que Dios les hace esa promesa: voy a dar la vida por ustedes. Le dice a la serpiente: habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa de Jesucristo. Está diciendo de la simiente de la mujer, es decir, de los descendientes de los seres humanos. Te voy a destruir con Jesucristo. Y la idea de que tú le herirás en el calcañar es, la herida que tú estás provocando es nada comparado con el gran daño que yo te voy a provocar a ti. Le está diciendo Dios a la serpiente, al diablo. El dolor no es de Dios y Dios quiere hacer todo lo posible para librarnos de él. Busquemos, decidamos unirnos otra vez a él, decidamos someternos a su autoridad. Una tercera enseñanza: la crueldad no es de Dios. El amor y la crueldad, digamos que podrían ser dos extremos de una misma idea. La intensidad o digamos la pasión por hacer algo. El amor sería la pasión por hacer el bien y la crueldad sería la pasión por hacer el mal. ¿Me explico? Aquí podemos ver ambas partes. La serpiente tiene pasión por hacer el mal, le emociona demasiado, le alegra, le gusta hacer el mal. Por eso va con Adán y Eva. Estaban tan felices ellos. ¿Qué le costaba dejarlos en paz? ¿Qué le costaba dejarnos en paz? Pues es porque hay crueldad, hay odio en el enemigo de Dios. Por eso la crueldad no es de Dios. Tristemente los seres humanos el día de hoy parece que a veces nos apasionamos por esta clase de cosas. La metralleta se inventó casi 100 años antes que la máquina de escribir. Para los seres humanos era más importante matar rápido que escribir rápido. Casi todos los avances tecnológicos que tenemos el día de hoy nacen de una estrategia militar. Los microondas, con lo que uno cocina arroz instantáneo en 5 minutos o menos, nacen de los experimentos que hicieron con las bombas atómicas. El internet nace de una estrategia militar. Los satélites que tenemos el día de hoy comenzaron con una estrategia que se llamaba Star Wars, la guerra de las galaxias, que era entre rusos y, bueno, comenzaron los alemanes y finalmente los aliados, cuando le ganaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se robaron todo lo que ellos tenían y se repartieron entre Rusia y Estados Unidos, porque Alemania tenía pensado lanzar proyectiles que salieran de la atmósfera y cayeran en cada una de las ciudades de los países aliados, en las ciudades grandes, y a eso le llamaban la guerra de las galaxias, los alemanes. Y de ahí nace los satélites, y ahora usted y yo podemos hablar por celular gracias a Hitler. ¿Sí me explico? Es decir, nuestra sociedad entera parece que se fundamenta bajo este principio de crueldad,
de hacernos daño, de causarnos dolor. Por eso tenemos que inventar reglas, porque sabemos que los seres humanos vamos a tratar de hacer lo posible por maldecir al otro y entonces tienen que prohibírnoslo de alguna manera. Por eso en el fútbol se inventó el fuera de lugar. Siempre había un jugador que se escondía allá atrás así como que nadie me viera, se ponía así como que casi de espectador, pero adentro de la cancha, y en eso cuando su equipo la agarraba, ¡ey, acá estoy solo! Y se la pasaban, y por eso tuvieron que inventar el fuera de juego, porque sabían, somos tan tramposos los seres humanos que alguien se va a aprovechar, y entonces hay que inventar una regla sumamente complicada y específica para que nadie se aproveche de eso. ¿Me explico? Es decir, la crueldad, el egoísmo, parece que son algo que nos impulsa a la sociedad pecaminosa del día de hoy. Pero esto no es de Dios. El amor divino es lo contrario a la crueldad. Es hacer todo lo posible por bendecirnos unos a otros y por bendecir lo que Dios ha creado. Y Dios nos muestra este amor tremendo. Le dice a la serpiente, agárrate porque ahí te voy. O sea, te metiste con lo que yo más amaba, le está diciendo, y te voy a destruir. Es muy interesante que no vemos en la palabra de Dios nunca que haya una amenaza de Dios en contra del diablo, que no incluya lo que le hizo a los seres humanos. Parece ser que Dios solamente esperaba un pretexto para acabar con él. Digámoslo así, nuestra caída, el que el diablo nos hubiera impulsado a desobedecer a Dios, fue lo que impulsó a Dios para destruirlo por completo. Dios no es un Dios soberbio, es un Dios amoroso. Cuando nos pide que le adoremos, no es porque Él necesite adoración, es porque nosotros necesitamos adorarlo. Sabe que cuando le adoramos, Él nos transforma, Él nos bendice, recibimos su gracia y recibimos su amor. No es un Dios soberbio, sentado en su trono esperando que le alabemos. No hace las cosas gloriosas que hace para darse gloria, como dicen algunos. Hace las cosas gloriosas que hace porque ama y desea bendecir, y le sale natural el bendecir. Y por eso, hermanos, acercarnos a Él, someternos a Él, es lo más grandioso que nos puede pasar. No vivir bajo su autoridad, no hacerle caso, no obedecerle, es lo más absurdo y lo más ridículo que podemos hacer. Él es un Dios de amor, hermanos. Someternos bajo su autoridad es la mejor decisión. Muchas veces algunas personas el día de hoy rechazan a Dios porque lo creen un tirano, porque la religión así lo ha convertido en ocasiones, porque nuestras ideas respecto a Dios así lo han convertido. Es una de las razones por las cuales me parece tan aberrante la idea de la predestinación calvinista. Convierte a Dios en un tirano que decide quién sí y quién no. No puedo creer que Dios, pudiendo salvar a todos, no quiera salvar a algunos, quiera que algunos se pierdan. No, la palabra de Dios dice que Él quiere que todos crean, que todos se arrepientan, porque es un Dios que ama. Y por eso cuando nos sometemos a Él, no es para que Él se enseñoree de nosotros, es para que Él nos sane, nos transforme, nos saque de donde estamos. Me gusta mucho la idea del feudalismo. Como idea, como práctica, creo que no funcionó. Pero la idea del feudalismo tenía una connotación cristiana. La idea era muy sencilla. Un señor feudal tenía su castillo, tenía oro, tenía soldados. Un campesino, un siervo, tiene manos y herramientas para trabajar. La idea es una especie de contrato. El señor feudal no trabaja la tierra, sino que le pide a sus siervos que ellos la trabajen. Y a cambio, él tiene hombres que no trabajan la tierra, pero que son fuertes y entrenados para defenderlos. Por eso cuando un señor feudal y un siervo hacían un trato, el siervo se hincaba, ponía sus manos así, iba hacia su señor, y el señor, un noble, príncipe, conde, duque, lo que fuera, le agarraba las manos en señal de yo te voy a proteger. Era un trato, digámoslo así. Por eso los seres humanos seguimos orando así. Le decimos a nuestro Señor, protégeme, cuídame, sálvame, dame una tierra que trabajar, dame un lugar en donde vivir, y yo me someto a ti.
Por eso les digo, como idea suena bonito, en la práctica fue un desastre. Pero la idea es esa. Dios puede protegernos, Dios puede cuidarnos, Dios puede sacarnos de cualquier dolor. Lo único que pide es que yo decida someterme a su autoridad. Una idea más, cuarta idea, el materialismo no es de Dios. Cuando llegan Adán y Eva, más bien cuando llega Dios, les dice Dios, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Les recuerdo, tiene poesía, así que tenemos que escarbarle un poquito más para encontrar una verdad fundamental en esta poesía preciosa. La idea de estar desnudo no se refiere nada más a la desnudez física, se refiere al no tener posesiones, al no tener nada más que la vida misma. Se tenían el uno al otro, Adán y Eva, hasta suena romántico, lo único que se tenían era el uno al otro. Suena precioso, ¿no? Y sí, no tenían más que eso, y estaban felices. Pero cuando desobedecen a Dios, comienza a entrar el materialismo. Como ya no está Dios que los sostenga, Adán y Eva tienen que buscar algo que les dé tantito sostenimiento. Y la materia fue lo único que pudieron encontrar. Los seres humanos así estamos el día de hoy. Si no es Dios el que me sostiene, si no es Dios el que me protege, voy a buscar protegerme con algo. Y la materia es la opción más sencilla. Querer definir nuestra vida con cosas y acciones es el materialismo. No es nada más, a veces lo interpretamos como amar las cosas, pero va más allá de tener sentimientos románticos con respecto a las cosas. En los libros del Señor de los Anillos, por ejemplo, dice que los enanos, dicen algunos que los enanos del Señor de los Anillos aman el oro. Y en una ocasión contesta uno de los enanos, no amamos el oro, solo es una cosa que le decimos para convencerlo y que se vaya con nosotros. Como si fuera, no sé, un gañán tratando de sonsacar a una muchacha. Pero no se refiere a tener sentimientos románticos de la materia. Se refiere a que la materia me define, me sostiene, me da paz, me da tranquilidad, y que si no la tengo, pierdo esa paz o esa tranquilidad. Pero esa es la cosa, nunca hay suficiente materia que me pueda dar paz, porque nuestro corazón está lleno de egoísmo. Y si tengo mucho dinero o muchas cosas, entonces estaré preocupado de perderlas. Y si tengo poco dinero o pocas cosas, estaré preocupado de no tener tantas. Y si no tengo que comer, estaré preocupado de no tener que comer. Y si tengo mucho que comer, estaré preocupado de subir de peso. Es decir, ni la abundancia ni la escasez son la solución para el ser humano. La solución para el ser humano es dejar de definirnos por la materia. Dios nos permite enseñorearnos de las posiciones y no que éstas se enseñoreen de nosotros. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Adán que labrara el huerto, que le diera nombre a los animales, que cuidara la creación? Le dio una labor que hacer con respecto al mundo material. La materia no es lo pecaminoso es lo que hemos hecho de ella. Le hemos permitido a las cosas de esta tierra que se conviertan en nuestro amo, en nuestro Señor, en que sean lo que nos sostienen, en que sean lo que nos trate de dar protección. Y no puede ser así. Pero cuando nos sometemos a Dios y le damos la autoridad de nuestra vida a Él, las cosas de este mundo entonces, en lugar de ser nuestro dueño, se convierten en nuestro campo de trabajo, se convierten en nuestro campo de acción, en lo que podemos hacer mientras Dios realiza su plan. Dios sí tiene un lugar para nosotros en esta tierra. Una vez que hemos creído, Él quiere que permanezcamos en este planeta porque todavía tiene un plan que quiere realizar por medio de nosotros en este mundo material. Por eso tenemos que someternos a su autoridad, para que entonces lo que hagamos deje de ser aquello que nos da paz o que nos da tranquilidad, sino que al contrario, lo que somos sea lo que dicte qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer. Por eso hay ciertos conceptos que no funcionan, que a veces tenemos como cristianos que no funcionan con la palabra de Dios respecto a la materia. A veces decimos que el dinero es la raíz de todos los males. Tenemos que reconocer, no es el dinero, ni es ni siquiera el amor al dinero, es el rechazar a Dios. Y cuando rechazamos a Dios, buscamos algo que nos sostenga, que puede ser el dinero, que puede ser la materia, que puede ser mi título, que puede ser mi trabajo. Pero el rechazar a Dios
es la raíz de todos los males. A veces decimos que si tú das 1 centavo, el Señor te da 2, pero eso sigue siendo materialismo, porque ahora resulta que le damos a Dios ofrenda como si fuera una inversión, porque al rato Él me va a dar más, pero no es así. Cuando usted pone su diezmo en el alfolí, se queda sin el 10% de lo que le depositaron en su trabajo. Pero cuando usted deposita su diezmo en el alfolí, está manifestando que quiere aplicar los principios bíblicos a su mayordomía financiera. Y si los aplica en el otro 90%, le va a rendir mejor, no va a gastar dinero en tonterías, no va a andar despilfarrando, sino que el dinero que tenga, el otro 90%, lo va a gastar como Dios quiere que lo gaste. ¿Se me explicó? Por eso algunos creen que a los cristianos el pastor les da una cuota, porque los ve vivir mejor, pero no es porque los cristianos de plano nos aparezcan pesos en la cartera. A veces sí, cuando Dios quiere hacer un milagro, le da la regalada gana y nos permite tener un milagro de esos. Pero regularmente es porque un cristiano que diezma aplica los principios bíblicos a su dinero, y no nada más en el 10%, sino en el 100%, y por lo tanto usa bien su dinero. ¿Me explico? Por eso, hermanos, sometámonos al Señor y sometamos entonces a la materia que tenemos a nuestro alrededor, a la autoridad del Señor. Seamos buenos mayordomos. Adán y Eva antes estaban plenos, estaban desnudos. Después, con taparrabos, estaban adoloridos y cansados, llenos de sufrimiento, porque no era el tener cosas o no tenerlas, es el estar bajo la autoridad de Dios, es el que Dios nos tenga. Por eso el materialismo no es de Dios. Decidamos someternos a Dios y entonces someter a la materia a la autoridad de Dios. Y finalmente, hermanos, no disfrutar la vida no es de Dios. Vivir sufriendo no es de Dios. En los dos sentidos. En el sentido de que no debería ser, o sea, como sale muy mal una vida que no se disfruta. Y en el sentido de que no es parte del plan de Dios. Dios no quiere eso para nosotros. Él nos diseñó con una capacidad extraordinaria para ser feliz. Y los seres humanos hemos transformado esa capacidad de sentir en una capacidad de ser infelices. Dios nos dio una creatividad tremenda. El otro día mi hijo Leonel me contó un cuento padrísimo. Le he pedido que me lo vuelva a contar porque no me acuerdo de todas las cosas, pero me pareció una obra maestra al nivel del Señor de los Anillos, Star Wars. Porque era así una aventura y que había un vampiro rojo, pero después se hacía bueno, y luego había un ejército de hombres de piedra. O sea, me estuvo contando así cosas tremendas. Él venía en el coche y me dijo, más bien yo venía manejando, él venía atrás y me dijo, te voy a contar un cuento. Sí. Me dijo, te voy a contar un cuento. Y me contó una historia maravillosa. Tenemos una capacidad extraordinaria de ser creativos. Lástima que la escuela nos la quita. Tenemos una inteligencia bárbara. Dicen por ahí que nada más usamos el 10% de nuestro cerebro. No se refiere a que solamente el 10% de nuestro cerebro tiene recuerdos, sino a que la manera en la que nuestro cerebro funciona, es decir, cómo interactúan las neuronas, tendríamos el potencial para hacer muchas más cosas de las que hacemos, para saber muchas más cosas, adquirir mucho más conocimiento, razonar mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero parece que no lo hacemos. Es decir, no se refiere a que tengamos mayor almacenaje, sino se refiere a que nuestro cerebro debería de funcionar mejor de lo que funciona, pero algo lo detiene. ¿Me explicó? Porque Dios nos ha dado una capacidad extraordinaria. No sé si saben ustedes, el ser humano es la criatura en este planeta que tiene la mayor resistencia física del planeta. Una herida, como un esguince, a la mayoría de los animales le significa la muerte. Un venado se esguinza y se va a morir en pocas horas. Por eso a los caballos, cuando se rompen una pierna, los matan, los sacrifican, porque no se van a recuperar bien. Los seres humanos no. Un deportista de alto rendimiento se rompe la rodilla y en un año ya está jugando al mismo nivel que antes. ¿Me explico? Es decir, sanamos de una manera mejor que otros animales. Nuestra saliva es ponzoñosa para la mayoría de los animales de este planeta. Por el tipo de bacterias que tenemos en nuestra boca, si mordemos a un animal, posiblemente le demos una infección que en algunos casos le significa la muerte. Incluso a nosotros mismos, seres humanos, si usted alguna vez un niño lo ha mordido, la herida se le infectó, le apuesto, porque
somos venenosos, como quien dice. Es decir, somos una especie extraordinaria. Y todo es porque Dios nos creó. ¿Por qué rayos entonces no nos sale la vida? ¿Por qué es que no nos sale ser felices? ¿Por qué es que no funcionan nuestras sociedades? ¿Por qué es que no están funcionando las cosas? La respuesta es muy sencilla. Porque no le hemos dado a Dios el control. Pero cuando le damos el control, cuando nos sometemos a Él, cuando decidimos, como Adán y Eva decidieron, cuando decidimos decirle al pecado, ya no te quiero, ya no quiero nada contigo, quiero a Dios, quiero que Él me guíe, quiero que Él sea mi autoridad, las cosas comenzarán a salir, las cosas comenzarán a cambiar, porque así nos diseñó Dios, para estar bajo su autoridad. Decidamos entonces, cada día de nuestra vida, decidamos obedecer al Señor, decidamos seguirle, decidamos amarlo más, decidamos enamorarnos más de Él, decidamos buscarlo más, decidamos preguntarle a Él antes que a cualquier otra persona, decidamos que Él sea la persona más cercana a nosotros. Es muy triste que haya cristianos el día de hoy que no estén deseosos de encontrarse con Él cada día. Es muy triste que haya cristianos que escuchan un sermón y Dios les hable y les diga algo que deben de hacer práctico, específico, y no lo obedezcan. Me da mucha tristeza cuando en consejería pastoral o cuando alguien me pide un consejo, me pregunta, ¿qué hago, pastor? Y yo le digo, pues la Biblia dice que hay que hacerle así. Ay, bueno, es muy difícil. Me da tristeza, porque significa que a lo mejor estamos decidiendo no hacerle caso, en lugar de decidir, le hago caso y punto. Obedezcamos al Señor y punto. Si no entendemos por qué, si no vemos todos los motivos o todas las razones por qué, a lo mejor es porque en mi desobediencia no quiero ver, y una vez que obedezca voy a dar el paso de someterme a Él y se acabó mi rebeldía. A lo mejor ahí ya entiendo. ¿Me explico? A veces no entendemos, no porque no sea entendible, sino porque no queremos entender, y es entonces cuando más debo obedecer al Señor y más debo hacerle caso. ¿No quiere usted perdonar a alguien? Perdone y aguántese. Y una vez que perdona, a lo mejor se da cuenta, pues sí es cierto, era lo que tenía que hacer. ¿No quiere usted tomar la decisión que Dios le está pidiendo que haga? Hágalo y punto. Y entonces entenderemos que eso era lo que Dios quería para nosotros. Decidamos, y decidamos bien. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos transforme. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, y gracias de manera muy especial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu amor y tu poder, bendito Dios, hacen posible la vida para nosotros, Señor. Ciertamente vivimos en un mundo en donde las cosas parecen demasiado difíciles, Señor, en donde no hay solución para muchos problemas, en donde no hay nada que podamos hacer, Señor, para un montón de injusticias, para un montón de dolores, bendito Dios. Pero tú sí tienes algo que hacer, Señor. Tú sí tienes una solución. Tú sí tienes la autoridad necesaria, Señor. Y tú sigues al control, bendito Dios. Guíanos, Señor. Queremos someternos a ti, Señor. Queremos que tú seas nuestro Rey. Queremos obedecerte a ti, Señor, y dejar de estar de rebeldes. Sigan orando, mis hermanos. Y si alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo no entiendo qué pasa. Yo no sé cómo resolver esto. No sé qué hacer. Pero quiero que tú me saques, Señor. Quiero una vida mejor de la que tengo en este momento. Sé que tú prometes bendición y quiero esa bendición que tú tienes para mí, Señor. Sé que tú prometes solución y quiero someterme a ti, Señor, para encontrar esa solución. Sé que tú quieres que yo sea santo, sé que tú quieres que sea mejor y quiero someterme a ti para que tú me hagas mejor. Si le quieres decir al Señor una de estas cosas, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios te bendiga, Dios les bendiga, hermanos, hermanas, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos los que están tomando una decisión. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga, joven. Sigamos orando y digámosle esto a nuestro Señor. Ahí, bendito Dios, guíanos, Señor. No podemos seguir sin ti, bendito Dios. Ya basta, Señor, de estar viviendo sin que tú seas el Rey, Señor, sin que tú seas el que nos guía, Señor, sin que tú seas nuestra autoridad, mi Dios. Queremos someternos a ti, bendito Dios. Queremos, Señor, que tú seas el que nos guíe, que tú seas nuestro Señor, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a salir de estos problemas en los que estamos metidos. Ayúdanos, Señor, a resolver aquello que podamos resolver, Señor. Y ayúdanos, Señor, resolviendo lo que solo tú puedes cambiar, bendito Dios. Guíanos, Señor, consuélanos y transfórmanos cada día, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.